Listo. Bueno, Dios les bendiga nuevamente a todos los que no he saludado y vamos a disponer nuestro corazón para empezar esta clase. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, alguien que prenda, todo está bien, sonido, pantalla. Entonces, hoy dijimos que vamos a ver el tema de ¿qué? ¿Quién se acuerda? El arrepentimiento. ¿Perdón? El arrepentimiento. Perdón, es el perdón. Perdón. ¿Es el perdón o es el arrepentimiento? El arrepentimiento vimos la semana pasada. Ah, sí. Ah, no, es que estaba yo confundido. ¿De qué vimos? Hoy vamos a ver el perdón, porque pues, la pastora le había dado esta clase, pero vimos que había como que reforzar. Entonces vamos a ver el perdón. ¿Cuál es el significado de perdón en el diccionario? A mí siempre me ha gustado, desde que estoy enseñando, que ya hace bastanticos años, es aplicar lo que el Señor Jesús dijo. Si ustedes no entienden lo terrenal, ¿cómo van a entender lo espiritual o lo celestial? Entonces es importante que nosotros entendamos el lenguaje, el significado humano, para que lo podamos aplicar a la parte espiritual. Por eso yo siempre las palabras y todo eso, siempre voy al diccionario, a lo secular. Encontré dos definiciones, pero hay una que es la que más me gusta. Entonces el perdonar, primero, dice que olvidar, o sea, una persona, hablando de una persona, olvidar la falta que han cometido contra la persona, contra ella u otra u otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Pues ese es el significado del diccionario, pero no está muy parecido con el significado bíblico, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero hay esta segunda definición, que también es de un diccionario, es la que más me gusta. Dice, librar a una persona de un castigo o una obligación. Ese sí tiene que ver con lo que vamos a ver en la Biblia, ¿no? Dice que librar a una persona de un castigo o una obligación. Entonces, cuando yo perdono, teniendo en cuenta este significado aquí humano del diccionario, cuando yo perdono a una persona, la estoy librando de un castigo. ¿Sí? Y ese castigo es en el infierno. Entonces, vamos a ver qué no es perdonar según la Biblia. Lo que no es perdonar. Me perdonan ahí la tos que queda grabada, pero no me da tiempo de apagar el micrófono cada vez que voy a toser. ¿Qué no es Tranquilo, pastor, no sé si... perdonar en la Biblia? No es una palabra mágica al decir te perdono. Y como no es una palabra mágica, no espere sentir una cura al instante. Porque ese es el problema, que a veces lo ofenden a uno o a otra persona, lo ofenden y dice, ay, perdón, sí, tranquila, perdonada. Como si fuera una palabra mágica que ya pasó todo y ya, listo. Pero no, eso es como un formalismo, ¿no? Pero realmente ahí no hay perdón. No es un ritual, ¿sí? No es un ritual, ¿en qué sentido? No se reduce al hecho de estrechar la mano o dar un abrazo.
Muchas veces se ofenden bien feo y dicen, perdóneme, bueno, déme un abrazo. Y se están dando un abrazo o estrechando la mano y se convierte en un ritual, pero realmente en el corazón que hay. ¿Cómo está? Mal. Entonces, no es un ritual, no es un sentimiento, más bien es un proceso que requiere de trabajo. Entonces, el perdonar no es un sentimiento, sino que es un proceso que requiere de trabajo. Cuarto, no es dejar impune un delito. El culpable debe cumplir su condena. Que esto creo que lo vimos, ¿no? Lo tocamos en una clase pasada. Por ejemplo, una persona que viola a los niños. Ahora están buscando un personaje que violó 14 niños por ahí en Medellín, ¿ya? Y él tiene que pagar por ese delito. Pero supongamos que el hombre se entrega y dice, bueno, les pido perdón de corazón, perdónenme. Y entonces la gente, los padres dicen, bueno, perdonado, no hay problema, entonces el vuelo suelta, aquí no pasó nada. No, sino que no es dejar impune un delito, o sea, el perdonar no es dejar impune un delito. No sé si hay confusión ahí o hay alguna pregunta. Pastor, a veces, por ejemplo, a mí me ha sucedido, alguien me ofende y resulta que uno siente, yo no sé si es, creo saber que de pronto es el Espíritu Santo que le muestra a uno si la persona realmente lo está haciendo de corazón o lo está haciendo por formalismo. Y yo siento eso, yo siento si lo hace de verdad o no. Esa es la ventaja que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Que no nos deja engañar y nos muestra, ¿cierto? Yo creo que entonces sí, el Espíritu Santo, porque siempre me ha pasado. Sí. Y además que eso es una promesa, ¿no? Dice que todo el que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es perdonar en la Biblia? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es perdonar según la Biblia? Entonces, en la Biblia es la acción de remitir delante de Dios todo pecado u ofensa por medio de la vida de Jesús. Cuando hablamos de la vida de Jesús, es todo, del nacimiento, vida, muerte, resurrección y la sangre de Jesús, de remitir en oración y de todo corazón. Entonces, en la Biblia, perdonar es remitir. Y cuando hablamos de remitir, es trasladar de un lugar a otro, ¿no? Yo creo que todos los que estamos conectados pertenecemos a la vieja guardia donde no había celulares, no había internet y nos tocaba hacer las cartas, ¿no? Escribía uno, señor fulano, pero en una esquina le colocaba remite. ¿Quién está La mandando esa correspondencia. carta para que supieran de dónde a dónde va, ¿no? Hoy eso ya no se usa, ¿no? Pero nosotros sí lo experimentamos. ¿Por qué hay que perdonar? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Importantísimo, por eso el Señor Jesús recalcó el perdonar. Más adelante pues vamos a ver por qué es que hay que perdonar para remitir ese pecado. Dice que es la herramienta que Dios nos dejó para que seamos felices, para que andemos livianos, para que no estemos estresados
Cuando una persona perdona, no se enferma, no vive estresado, ¿sí? Entonces necesitamos perdonar. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas, producto de una situación que nos hirió. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Entonces, eh, es muy difícil olvidar porque eso queda ahí escrito, ¿no? Como en la mente, en el corazón. Una ofensa, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que olvidarlo. No sé si me hago entender. Aunque no es olvidar, nosotros a veces decimos o confundimos que perdonar es olvidar, pero como eso no se borra ahí tan fácil, tal vez al pasar muchos años, ya uno ni se acuerda de eso, pero si es una ofensa bastante grave, pues eso no se va a borrar, ahí está. Pero cuando digo que nosotros sí necesitamos olvidarlo, es de no volver a recordarlo, a traerlo a memoria. ¿Para qué traer a memoria el pecado pasado? ¿Sí? El sufrimiento que nos causaron. Aunque uno ve a la persona y recuerda lo que le hizo, ¿no? Viene a memoria, pero la cuestión es cuando yo empiezo a meditar en eso, a traerlo a memoria. Tengo que proponerme que para mí es olvidarlo. Eso queda en el pasado y así venga a memoria y viene y lo recuerda uno, ya no sufre uno, no le causa daño, ¿sí? Porque lo ha remitido en oración. Entonces, dice que como es la acción de remitir delante de Dios todo pecado u ofensa. Y eso está bien claro en Deuteronomio 15:2. Desde allá del Antiguo Testamento, Dios, en su misericordia, le enseñó al pueblo la necesidad de perdonar, pero con el nombre que es remitir. Dice, y esta es la manera de la remisión. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual lo obligó a su prójimo. No lo demandará más de su prójimo o de su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Sí? Entonces ahí está muy claro que perdonar es remitir. Dice que de esta manera hará la remisión, perdonará a todo el semejante, no a todo el que le hizo préstamos, ¿sí? Al que tenía deudas, tenía que perdonarle, a no volverle a cobrar. Y eso tiene que ver hoy con nosotros, ¿no? Entonces, miremos Nehemías 10:1. Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Sí? O sea, tenían que perdonar toda deuda ese día. Tenían que remitirla. ¿Por qué hay que perdonar? Jesús lo dijo, ¿no? Primero porque Jesús lo dijo, es un mandato. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Aquí en el Antiguo Testamento, los versículos que estábamos hablando de deudas físicas, ¿no? De dinero, de tierras, de ganados, pero era algo tangible. Y acá el Señor Jesús, en esta oración dice, y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué deudas tenemos nosotros con Dios? Bastante. Bastantes, ¿no? Pero ¿qué clase de deuda? ¿Dinero? ¿Casas, carros? No. No, Se refiere al pecado y el fruto del pecado, ¿cierto? Todo por lo cual el hombre fue vendido, el pecado. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, es una necesidad perdonar. Y nosotros, si hacemos esta oración, le estamos diciendo a Dios que me perdone así como yo perdono. Entonces, el orden es, primero, el hombre tiene que perdonar. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. No es que Dios me perdona y luego yo voy a perdonar, sino que el hombre primero tiene que perdonar. Y lo que está diciendo en esta oración es que de la manera que nosotros perdonamos, que Dios nos perdónanos así como nosotros perdonamos. Hermano Yesir, ¿cómo perdonas a medias? Está bien, lo perdono, pero no voy a contar conmigo. Lo perdono, seamos amigos, pero ya hasta aquí llegamos en negocios. Sí, no, O no sé si al perdonar, no sé 100%, lo perdono igual. 100%, sí. Al 100%, ¿cierto? Porque esa es la cuestión. Muchas veces nos ofenden o nos roban. Hay personas que a veces uno le presta dinero y no le devuelve. Y uno los perdona y dice, bueno, yo lo perdono, pero no le vuelvo a prestar dinero. ¿Cierto? Porque eso solamente cae uno una vez, pero ya 2 o 3 veces no. Así que seamos amigos, pero ya con dinero no cuente conmigo. Seamos amigos, pero de lejos. Amigos así, pero de lejos, ¿no? Y no me pida recomendaciones porque no voy a dar una buena recomendación. Entonces nosotros a veces no perdonamos al 100%. Y le estamos diciendo a Dios, así como yo perdono, perdóneme. O sea que le estoy diciendo, Señor, bueno, perdóneme y no cuente conmigo, ni yo voy a contar con usted. O perdóneme la mitad nada más. Entonces, ¿por qué hay que perdonar? Porque Jesús lo dijo y es un mandato. Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estoy bien serio, ¿no? Porque es una de las cosas que a la gente le queda muy difícil perdonar. Muy difícil. Y una de las cosas es por el orgullo. Y yo recuerdo hace muchos años yo tuve que perdonar a una persona, pero yo no quería. No quería perdonar a esa persona y algunos cercanos me dijeron, no, es que usted tiene que pedirle perdón porque usted fue el que lo ofendió. Hace tiempo, ¿no? Cuando era joven. Y yo dije, bueno, ya después de tanto, a mí no me salían las palabras del orgullo de decirle, ¿sabe qué? Perdónenme. No, pues que ella me pida perdón y yo la perdono. No, pero es que es usted que tiene. Al fin me llené de valor y vencí el orgullo y le pedí perdón. Nos perdonamos
Y a partir de ese momento me quedó fácil a mí pedir perdón a cualquier persona. Porque es una barrera que está ahí, que es el orgullo de la persona. Pero cuando uno da el primer paso en derrotar, en vencer el orgullo, de ahí en adelante le queda facilito a uno pedir perdón y perdonar. Ya más adelante cometí error y me queda muy fácil. Yo no, ya no sentía nada, decirle perdóneme al que fuera, conocido, no conocido. Entonces, en Juan 20:23 dice, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Eso tiene que ver con el perdón. Bien, bien importante esto, porque si nosotros no perdonamos, podemos estar condenando a una persona y mandándolo al infierno, porque le estamos reteniendo el pecado. Antes, cuando yo no tenía el conocimiento claro sobre esto, yo no perdono pecados, yo lo disculpo, pero el que lo perdona es Dios. Dios es el que lo perdona. Pero cuando uno entiende el Evangelio y entiende lo que Jesús dijo, nosotros somos llamados a perdonar los pecados. Cuando Jesús dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, y él estaba hablando como hombre, lo que era, ¿no? Un hombre. Entonces, toda acción que las personas causan en contra de nosotros, pues es un pecado. Toda ofensa es un pecado. Entonces yo tengo que perdonar el pecado y remitírselo a Dios para que Dios no lo tenga en cuenta. Y si esa persona es sonada por Dios y sea salva. Eso fue lo que hizo algunos personajes en la Biblia. Encontramos Jesús, en el caso de Santiago también. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, los estaba remitiendo, estaba perdonando el pecado y le estaba pidiendo al Padre que los perdonara. Entonces, cuando yo no perdono, cuando le estoy reteniendo el pecado, pues estoy haciendo de que la persona vaya a condenación. Permítame un segundito. Gracias por disculparme. Estaba el teléfono que sonaba por allí. Acaba de ir a solucionarlo. Claro. Entonces, no podemos retener el pecado de nadie. Tenemos que remitirlo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Es responsabilidad de nosotros la salvación de las personas que nos ofenden. Imagínense que el Señor Jesús, que Jesús no hubiera hecho esa remisión de nuestros pecados, ¿no? Sino que los hubiera retenido. No, estos sinvergüenzas, vea cómo me maltrataron. Vine yo a servirles y vea cómo me recibieron. Que paguen por lo que hacen. ¿Sí? Y los hubiera retenido esos pecados, ¿no? ¿Qué sería de toda la humanidad? ¿Qué sería de nosotros? Pastor, Sí, quiero hacer una pregunta. O sea, el remitir y el que retenga los pecados igualmente dará cuenta a Dios por haber retenido los claro, pecados. los dos. O sea, está en juego la salvación tanto del que no remite como el que retiene, o sea, de la persona ofendida y del ofensor. Por eso es que
viene a mi mente ahorita un pasaje que el Señor Jesús dijo, ponte a cuentas con tu adversario mientras tanto que va en el camino. ¿Sí? No sea que cuando llegue a la ciudad lo entregue al alguacil y al alguacil al juez y lo mete a la cárcel. ¿Sí? Entonces, es como Yesí vive por allá en una vereda y vienen con una persona que tuvieron una dificultad a la ciudad, se vienen hasta Villavicencio caminando, presentar un problema al juez, ¿ya? Y dice, mire, mientras van caminando tiene tiempo de hablar, pónganse de acuerdo. Y más bien cuando lleguen a donde el juez digan, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, ya no hay problema. Y ese caminar es nuestro diario vivir. Yo no sé cuántos años dura su caminar en la tierra, ¿no? Gracias a Dios, pues me permitió cumplir 61 años. Yo pensé que no iba a cumplir los 61, porque la vi así como cerca. Pero bueno, gracias a Dios me permitió pasar los 61 y no sé cuántos años más me irá a dar el Señor. Entonces es un caminar de 61 años caminando, en el cual yo tengo que ponerme de acuerdo con el adversario. En este caso el adversario no se refiere al diablo, ¿no? Al enemigo, sino con las personas que hemos tenido conflictos. ¿Sí? Pongámonos de acuerdo. Mientras tanto que estamos en el camino, perdonemos, hagamos remisión del pecado en oración, en pedirle al Padre en el nombre de Jesús que sean perdonados, que no le tomen en cuenta ese pecado. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Mateo 26, 28. Dice, porque esta es mi Pastor, sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. O sea que Jesús no lo retuvo, sino que hizo remisión a través de derramar la sangre. Entonces nuestros pecados fueron remitidos a través de Jesús. Y Él nos dio ese ejemplo, por eso nosotros tenemos que hacer remisión de todo pecado. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniera muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan de remisión, de remitir el pecado. ¿Por qué se tienen que remitir? ¿Cuál es la razón por la cual se tiene que remitir, que hacer una remisión? Pastor, perdón, A ver, ¿qué? cuando habla de remitir, pastor, cuando habla de remitir, digamos, Carlos Felier, ¿sí? Y entonces yo le digo, o sea, ese pecado de la persona, yo lo envío al Padre, el Padre lo envía a Jesús, o como ahí hay una cuestión que no me queda clara. Bueno, gracias, hermana, por la pregunta. Hermano, y así que iba a decir algo, ¿no? sí, señor, o sea, acerca del remitir, esto de que para que el Señor no tenga en cuenta, igualmente queda apuntado en el libro de obras, ¿sí o no? O sea, o esto de que no lo tenga en cuenta es que los borre o los... Bueno, pongamos que Yesir me ofendió. Tenemos un problema ahí con Yesir, ¿cierto? Estamos enemistados. Entonces, yo le perdono la ofensa, ¿ya? Lo perdono, hago esa remisión, pero yo no puedo borrarle ese pecado del libro de las obras. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando Yesir me ofendió y pecó contra mí,
esa acción quedó escrita en el libro de las obras. Entonces, yo le perdono, lo remito a Jesús y tengo que remitirlo es porque yo no lo puedo borrar del libro de las obras. Entonces tengo que remitirlo a la persona que sí lo puede borrar del libro de las obras. ¿Quién es? Jesús. Entonces, yo lo entonces no es, remito es al sacrificio de Jesús, ¿sí? Al sacrificio de Jesús. Entonces le voy a pedir, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, perdona y así, no le tome en cuenta ese pecado. Bórralo del libro de las obras. Pero no le va a ser borrado porque yo lo diga, sino que va a ser borrado es porque el Espíritu Santo va a convencer a Jessy a pedirle perdón a Dios por lo que él hizo. Pero tiene que haber un intermediario, una persona que esté intercediendo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo le Amén. remito a Jesús y le digo, Padre, no le tome en cuenta ese pecado, perdónalo en el nombre del Señor Jesús, convéncelo del pecado de justicia y de juicio, que no se vaya a condenar por este pecado que cometió contra mí, que no se condene, que no vaya, sálvelo de la condenación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Intercediendo por él. Y Dios le va a dar la oportunidad de que se arrepiente y se convierta, ¿sí? Si la persona es creyente, pues el Espíritu Santo lo va a redarguir, le va a convencer. Si no es creyente, pues el Espíritu Santo también le va a ayudar, le va a convencer, para que esa persona tenga una oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Por eso es que es necesario remitir el pecado al Señor Jesús, que Él fue el que pagó y es el único que puede borrar el libro de las obras, Pastor, pero, ¿sí? pero entonces no es necesario decir que yo decido perdonar a esa persona de lo que me hizo y luego sí decirle al Señor que por favor lo perdone, que no le tengan cuenta. No es importante que yo Claro, diga, yo decido perdonarlo. claro, porque tiene que darse las dos cosas. Yo no puedo orar por una persona, pedirle que Dios lo salve y yo sintiendo odio y rencor por esa persona. epa, Lo primero es que yo debo ser convencido de que esa persona se va a condenar por ese pecado que cometió contra mí. Y por eso es que yo debo perdonarlo. ¿Sí? Primero yo y remitirla al Señor Jesús es pedir en oración que Dios lo pero salve. sí, pero digamos, ¿Sí? digamos el envío ¿Alguien? le pide al Padre, ¿sí? Le pide al Padre Sí. que lo perdone. Que lo Uno le perdone en pide el en nombre este del Señor caso Jesús. en el nombre de Jesús. Y Sí. el Padre, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí el Padre? Bueno, pues el Padre es el que es el dueño de todo, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Entonces nosotros le pedimos al Padre y el Señor Jesús lo hace. Perdónalo, porque recordemos que los tres son uno, es un solo Dios, ¿no? Padre, Hijo y Sí, Espíritu Santo. Pero hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, o sea, reconociendo el sacrificio de Jesús, y el Señor Jesús lo hace. Y el Espíritu Santo reconoce, también obra. Los tres re- para salvación. reconociendo el sacrificio del Señor Jesús y reconociendo el poder del Padre, ¿sí? Del Padre y del Espíritu Santo. Y Porque el también del Espíritu Espíritu Santo es el que Santo. Ya, convence de pecado, ya, de justicia y de juicio. ¿Sí? amén. Entonces, yo debo, como decía la hermana Marta, claro, cuando la persona me ofende, inmediatamente yo debo pensar es en la salvación de él. Esta persona si muere así se va a condenar, se va a ir para el infierno. Así que yo lo perdono, yo lo voy a soltar libre y empiezo a interceder por él. O sea, pido en oración al Padre para que sea perdonado. Y si tengo la oportunidad de hablar con él, debo hablar con él directamente y decirle, perdóneme,
¿sí? Aunque él sea el que lo ha ofendido, ¿no? Pero cuando se pide perdón y cuando se perdona, las cosas cambian. Entonces ya uno siente libertad. Pastor, buenas noches. Eh, buenas noches. Una pregunta. ¿Es verdad que si, por ejemplo, yo no le pido perdón a esa persona, a una persona a la que me haya ofendido? Si yo no le pido Sí, perdón a esa persona, ¿Dios no me perdona? eso No, dice, eso dice el Padre Nuestro, ¿no? Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial o vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, nosotros creemos, bueno, no sé si nos habían enseñado o lo asume uno, de que primero Dios me pone y me salve y ya después yo perdono a la gente. Pero según lo que Jesús dijo en el Padre Nuestro, dijo, Padre, perdóname así como yo perdono. Y al terminar el Padre Nuestro dice, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o vuestras deudas. Pero pastor, Entonces, entonces el uno no perdón puede es una encontrar. necesidad. Sí, pero ¿Sí, lo que hermana puede Marta? decir la hermana es que dice que si es verdad, que si yo no voy a esa persona a decirle que me perdone, pues que yo sigo en pecado y sigo mal. Pero si esa persona no la puedo conseguir por ninguna parte ni nada, entonces eso no es, o eso sí es para condenación. Bueno, gracias, hermana, por la aclaración. O sea, ¿por qué? Pues, supongamos que la persona ya murió. Y si murió en pecado, ya está en condenación. ¿Sí? Pero esa persona le hizo un agravio a usted. Y usted está cargando con ese agravio. ¿Sí? ¿Quién está sufriendo? Pues la persona ofendida. Es que, pues Dios es muy sabio. Yo al comienzo no entendía. Hace muchos años, no podía entender lo que el Señor Jesús dijo, que si una persona me ofende, yo debo pedirle perdón. Algo ilógico. Si es que el que me ofendió es él, entonces él debe venir. Pero Jesús dijo que el ofendido es el que debe pedir perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que todo pecado tiene un peso. Supongamos que una persona la ofende a la hermana Marta y lo hace a propósito y viene y le dice un poco de cosas y hasta le pega, bueno, una cantidad de cosas y se va. ¿Cómo queda la hermana Marta? Herida, triste, ¿cierto? Queda con la carga, queda con el problema. ¿Y cómo queda la persona que vino y la agredió y la ofendió? Esa se va feliz, se va contenta, dice, por fin me desquité, le dije lo que tenía que decirle. Y se va feliz. ¿Cuál de los dos está sufriendo? ¿El que que le ofendió pegaron, o el no, el ofendido? otro, ¿Cierto? el ofendido. El ofendido. Entonces, por eso es que Jesús dijo, mire, como usted, porque el que está cargando el problema es usted. Entonces, por eso es que hay que empezar a orar por esa persona, perdonarlo en oración, remitirle al Señor Jesús y pedir por salvación de esa persona. ¿Sí? Pastor, Y y otro caso. A ver, ¿cómo? el pastor, ejemplo, el caso de que uno llegue a ofender a una persona Sí, y bueno, y no pudo pedir perdón a la persona y no la volvés. sí. Entonces ahí qué pasa. Bueno, Yo casi no le entendí porque el le, audio se oye muy cortado, pero le a entendí ver, que por si yo ejemplo, soy el que ofendo a la persona. La cuestión sí, es que y, y no yo hay como hijo de oportunidad de Dios, pedirle. yo como hijo de Dios,
Muchas veces es posible que he ofendido a personas, ¿no? Con mi forma de hablar o Sí, con lo que dije, pero inmediatamente el Espíritu Santo le hace ver a uno que uno, como dice uno en la Dios la embarró, cometió un error com- en lo que dijo, cometió la falta. cometió la falta. Entonces uno como hijo de Dios y ya conocimiento dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Inmediatamente tiene que perdonar y pedir perdón. Entonces, mire, perdóneme, pues yo lo ofendí, por eso dije esa palabra, perdóneme, ¿sí? Entonces, y es diferente, pero si una persona que lo ofende a uno es conocedora del Evangelio, pero no es hija de Dios, pues va a tener un corazón duro. Entonces ahí, pues tiene uno que perdonar a esa persona y remitir ese pecado, empezar a pedir por salvación de esa persona. Entonces, el perdón es una necesidad del perdón. ¿Por qué? Porque si no perdona, pues no hay opción de que Dios lo perdone. ¿Cuántas veces debo perdonar? Según en los antiguos decían 7, ¿cierto? Y es la misma pregunta que una persona le hace a Jesús. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende, no? Y entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, cuando dice 70 veces 7, es que usted escribe el número 7 70 veces y trate de leer ese número. Eso, pues yo creo que sí se puede leer los que saben, pero es imposible, ¿no? Esa cantidad de veces debe perdonar. En sí lo que estaba diciendo es que es toda la vida de perdón, las 24 horas, que estemos dispuestos a perdonar y que no tengamos en cuenta, no, pero es que ya van 3 veces que Yesir me vuelve a decir lo mismo, la cuarta, pero no, ya no, sino que todo el tiempo perdonar, pedir perdón, todo el tiempo. Es una necesidad. Pero esto también es importante de perdonarse uno mismo. ¿Sí? ¿Cómo se perdonaría uno mismo, no? Porque hay gente que se vive culpando de los errores que cometió. ¿Por qué me casé yo con esta persona? Y se lamenta toda la vida, ¿no? ¿Por qué me casé yo con esta persona? Otros dicen, ¿por qué hice yo ese negocio y perdí mi empresa? Debería tener Sí, mucha plata, pero cometí este error y se el viven por qué. lamentando todo el tiempo. Pero debe perdonarse la persona, ¿no? ¿Y cómo va a pedir? Pues en oración ante el Padre en el nombre de Jesús que lo perdone y que se perdone el mío, que le dé paz en el corazón, que no cargue con los pecados pasados. ¿Sí? El perdón definitivamente es una necesidad. Miremos algunos pasajes que hay en Lucas 17, 3, 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces aquí habla de 7 veces. Pero gracias a Dios que Jesús dijo, mire, yo, aunque dice 7 y por tradición son 7, pero yo no le digo 7, sino 70 veces 7. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Marcos 11, 25 y 27.
algo contra alguien, perdone, para que vuestro Padre que esté en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿cuántas veces ora usted en el día? Daniel dice que oraba 3 veces, ¿no? Algunos oran cada 3 días. No 3 veces, sino cada 3 días. Una oración por ahí de 5 minutos. Pero por lo general, diría yo que se ora mínimo 2 veces, ¿no? En la mañana y en la noche, ¿no? Como mínimo 2 veces. Otros oran en la mañana, en la madrugada, mediodía, en la tarde. Pero dice que cada vez que se ponga de pie delante de Dios para orar, antes de orar, debe meditar y decir, bueno, de pronto en la noche embellecida ahí está y se levanta y dice, bueno, voy a orar. Pero cuando va a empezar a orar se acuerda que la esposa en la noche le dio un codazo y no lo dejó dormir. Sí. Entonces se levanta de mal genio con la esposa porque no lo dejó dormir. Y dice, ah, no, sí, bueno, en la noche la persona más cercana era mi esposa y mis hijos. Bueno, no me dejaron dormir, pero voy a perdonarlos, los perdono. En la noche, en el día, tal vez tuvo contacto con muchas personas, dificultades. Entonces, antes de orar, se debe perdonar, para que Dios sea el que también nos perdone. 1 Corintios 3, el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Este versículo, aunque no habla del perdón ahí, pero dice tenerlo en cuenta, es por lo siguiente, que dice que el amor que cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. Esa palabra cubrir es igual que perdonar o remitir. Si yo tengo amor en mi corazón, dice que el amor cubre multitud de pecados. No importa la cantidad de ofensas o pecados que hayan cometido contra mí, pero si yo tengo amor, voy a cubrir todos esos pecados. ¿Cómo los voy a cubrir? Haciendo remisión, perdonando, orando por esas personas. Y pues yo no lo había tenido en cuenta este pasaje antes de que va relacionado con el perdón. Dice que el amor cubre multitud de pecados. No es que sea alcahueta, ¿no? Y que dice, no, como yo amo, pues yo le tapo todos los pecados que cometió. No, sino que dice que cubre multitud de pecados es porque es igual a perdonar, a hacer remisión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Alguien me puede decir la hora? Porque no tengo hoy. Las 9:02. Las 9:02. Bueno, todavía nos queda buen tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá o algún aporte que usted pueda hacer con toda confianza? Bueno, cuando la persona no tiene oportunidad de pedir el perdón porque la otra persona no volvió a aparecer o murió, o bueno, sí, ahí pasa. Por eso hay que tener en Señor Jesús. No se dañó la comunicación, pastor.
No, no se oye. Se dañó la comunicación. Bueno, una persona me ofende, decíamos al comienzo, el que estoy sufriendo yo y el que estoy amargado soy yo, ¿cierto? Estoy amargado porque me ofendieron. Pero cuando yo oro, intercedo por esa persona, pues yo voy a descansar. Porque el solo hecho que yo le desee bien es porque ya no hay carga en mi corazón. Cuando hay carga en el corazón y una persona está ofendida en el mundo, ¿qué es lo que le desea? Mal. Y dice, ojalá que le vaya mal económicamente, que lo traicionen, que le paguen igual que me pagó, que una enfermedad lo coja y lo deje por ahí postrado en cama. O sea, le está deseando todo el mal porque hay odio y hay resentimiento en el corazón. Y no va a poder pedir nada bueno para esa persona. Pero cuando yo empiezo a orar por esa persona y cuando voy a orar, pues no voy a pedir mal, sino bien. Que le vaya bien, que Dios lo salve de la condenación en el infierno. Que le muestre su corazón para que se arrepienta y sea salvo. Eso quiere decir que en mi corazón ya hay paz, que en mi corazón hay amor. ¿Sí? Así la otra persona no lo reciba. Ya es problema de él si no lo recibe. ¿Sí? Pero lo importante es que yo estoy descansando porque estoy remitiendo el pecado. Y estoy siendo libre. Bueno. Bueno, pues gracias. Entonces, Está muy tenemos mal que la señal. arreglar las cosas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Está mal qué? ¿La señal? Sí, bastante, que recordas palabras. Entonces, el perdonar tiene que ver con arreglar. Entonces, uno es el que pide perdón y la otra persona perdona. En Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Entonces, cuando uno perdona, remite, tiene paz, y por esa paz, pues le va a, ¿qué? A venir bien. Dice que no se ponga el sol sobre los enojos. Mateo 18:23-35, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dicen que había un rey, ¿no? Que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Según aquí unas cuentas, aproximadamente 660 millones de dólares. Claro que es que el dólar sube y baja. Ahorita subió más. Cuando se hicieron estas cuentas valía menos. Pero eso es harta plata, ¿no? A un aproximado de 660 millones de dólares. Y dice que le debía, ¿no? Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y esa persona de los 10,000 talentos es usted y yo. Porque la deuda era bastante grande, o es bastante grande. Por lo cual el rey, ya lo habíamos leído. Y se me devolvió la diapositiva. Entonces, ¿cuál era el valor de la deuda? Dice que un talento son 6,000 denarios. Y un denario
es igual a un día de trabajo. Un día de trabajo, más o menos 32.660 pesos. $10.000 talentos aproximadamente por 32.660, 326.660 millones. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces, al decir que venderlo era ser esclavo, y no solamente él, sino toda la familia, la esposa, los hijos. Si nosotros meditamos en esto, ¿qué culpa tiene? Supongamos, hablemos de Yesí, que él no se pone bravo porque lo pongamos de ejemplo, ¿no? Dice, pero la deuda la tengo yo, ¿qué culpa tiene mi esposa y mis hijos? ¿Por qué mi esposa y mis hijos los van a meter presos, no? Si el de la deuda soy yo. Entonces habría aquí como una contradicción, ¿no? Porque la salvación es de esa manera individual, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos en cuenta un pasaje, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No, pero es que la ahí sí salvación es es toda la independiente. Pero ahí está hablando del testimonio. En los dos pasajes. En este, que tenía la deuda y ordenó vender a su esposa y los hijos, es porque si nosotros no perdonamos y no llevamos una vida de perdón, no estamos siendo testimonio. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo o a mi hija o a mi esposa, perdone, si yo no perdono? Entonces, indirectamente estoy llevando a condenación a mi familia, porque tengo que ser testimonio. Pero si yo me arrepiento, me convierto, nazco de nuevo y soy hijo de Dios, se aplica lo de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por mi testimonio. Entonces mi esposa, mis hijos van a ver la transformación que hubo en mí, el cambio, que ahora soy una nueva criatura, y van a creer también en el Evangelio y van a ser salvos. Entonces, el perdón o la falta de perdón puede llevar a nuestra familia a condenación o al reino de los cielos. Entonces, ¿nosotros estamos en capacidad de pagar una deuda tan grande? No. Nosotros no podemos pagar una deuda tan grande. Por eso se necesita del perdón. Porque el Señor ya la pagó por nosotros. ¿Sí? Porque nosotros no podemos. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la mitad de la deuda, ¿o qué? Toda. Toda, ¿cierto? Toda Y la le deuda. perdonó la deuda. Él, su esposa, hijos y todo lo que tenía. Los bienes. Se los perdonó porque fue movido a misericordia cuando clamó. Imagínese que usted tiene una deuda con el banco y ya le van a quitar la casa, lo que tiene. Pero luego le llega una notificación que ya nada. ¿Cómo se siente usted? Feliz, ¿cierto? Alegre. ¿Por qué? Porque se quita un peso de encima, ¿no? Se siente un alivio, gracias a Dios ya no debo nada. Y eso es lo que nosotros debemos sentir con el perdón de Dios. Sí, yo cometí tantas faltas, tantos pecados,
pero ya no debo nada porque el Señor Jesús pagó el precio para que fuera perdonado. En Mateo 18:26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sí lo podía pagar? Creo No, que no. No podía pagar. ah, Aunque decía, mire, tenga paciencia y yo se lo pagaré todo. Yo le voy a pagar, pero téngame paciencia. Por eso nosotros tenemos que venir delante de Dios reconociendo nuestra falta. Cuando Él dice en el pasaje, mire, yo le voy a pagar, ¿qué es lo que está haciendo? Rogando, pidiendo Bueno, misericordia. no, pero ¿qué realmente cuando dice, mire, yo le voy a pagar, ¿qué está haciendo? yo creo que Reconociendo porque la no, deuda, Claro, reconociendo, reconociendo la deuda. Porque si no reconoce y dice, no, yo no hay ningún papel firmado, yo no le voy a pagar toda esa sí, plata, ¿de dónde le debo tanto? Pero él dice, mire, sí, eso es grande, pero yo le voy a pagar. Cuando dice yo le voy a pagar, es que está reconociendo la deuda que tiene. ¿Qué es lo que Dios está espera de aceptando. nosotros? Que acepta la deuda que tiene, reconoce la deuda tan grande y por eso es que es movido a misericordia, porque sabe que no le puede pagar. Es una deuda impagable. Entonces, se necesita que nosotros aceptemos la deuda que tenemos y la reconozcamos delante de Dios. Reconocemos que sí debemos. Claro, porque en el momento que se Debemos está estar nosotros a reconociendo, cuenta con Dios porque, pero en el perdón, momento que hermana, está, en el momento que uno está reconociendo la deuda, pues se está humillando delante de Dios, ¿cierto? ¿O no? yo No, soy pastor, bueno, se yo no dañó le la hago mal a nadie. comunicación. ¿Sí? No sé si hay otros que sí me oyen. Mano, ¿y sí me oye? sí, Se está- señor, que a veces se corta por raticos, pero sí sí, se sí, oye, a veces se señor, corta. Ay, sí, se es está que oyendo entrecortado, a sí, señor. veces, bueno, de todos modos ahí queda grabada la clase para que la podamos volver a ver. Bueno, Entonces, pastor. tenemos que reconocer la deuda que es impagable para que Dios sea movido a misericordia y nos perdone. Ese Entonces es el mismo su pasaje. consiervo, vemos que salió y se encontró con otra persona, ¿no? Debemos leer todo Mateo 18. Sí. Dice, postrando a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este le dijo lo mismo que él había dicho. O sea que Pero también no lo estaba ¿qué? perdonó. Reconociendo, También reconoció también la deuda. estaba reconociendo la deuda, la falta que tenía. La estaba reconociendo. Dice que le debía 100 denarios, ¿no? Era Dice que poquito. lo cogió del cuello y lo ahogaba. Págame lo que me debe. Realmente esta deuda que tenía su consiervo era muy pequeña comparada En comparación con lo que él con la debía. de él. Aquí hay algo importante en este pasaje, aunque no lo hemos leído, pero usted ya lo ha leído. Y si no, pues le Sí, queda de tarea que lo vuelva a leer. Lo que sucede, dice que lo echó a la cárcel, no quiso perdonarlo, lo echó a la cárcel. No fue capaz de perdonarlo, mm, ¿sí? Sino que se lo cobró, lo
echó a la cárcel. ¿Qué sucedió ese pasaje? ¿Qué sucedió después? Que le contaron al rey la En Mateo acción, 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. pues él no perdonó a su consiervo. Si ustedes recuerdan el pasaje, no perdonó y unos que estaban viendo fueron y le Fueron dijeron, y le contaron. Señor, mire, ¿se acuerda? Esta persona que usted le perdonó esa deuda y les contó. ¿Y qué dijo el Señor de aquel siervo? Eso muy bravo y lo metió a la cárcel hasta que pagara todo. Hasta que pagara todo. Si nosotros aplicamos eso a nuestra vida espiritual, a la relación con Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que perdonar. Yo no sé cuántos pecados cometió la hermana Dora, ¿sí? Pero todos hemos pecado, ¿cierto? Yo creo que Todos. Dice que no hay justo ni aún uno. Y algunos han pecado más que otros. Pero este ejemplo es para cada uno. Entonces, si la hermana Dora no perdona a alguien, ¿qué va a suceder? Que ese pecado que Dios le había perdonado se le revierte y revive otra vez para ser condenada por eso. Parece que se quedaron bloqueados todos. ¿Sí me están oyendo? Sí, eso señor, sí sí. se lo oí yo, pero a pedacitos. Sí, señor. Hermana Marta, ¿me está oyendo? Hermana Alba, Sí, señor. ¿sí me oyen? Sí, señor. Bueno, entonces acá nosotros, aunque no está hablando de eso, pero sí vemos que una persona que ha obtenido la salvación se puede perder si no perdona. Sí, claro. O sea, que la salvación en la persona sí se puede perder. La persona ha recibido la salvación, el perdón de pecados de toda la vida. Pero si no perdona, se Se le pierde. revierte todo lo que Dios le había perdonado para condenación. Por eso es que el perdón es indispensable, es una necesidad. Dice, y el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara el último centavo, el último pesito que debía. Entonces, hoy en nosotros, yo pues ya he sido perdonado por Dios, el Señor Jesús pagó el precio, estoy libre. Pero si hoy alguien me ofende y comete pecado y yo no lo perdono, pues ¿qué va a suceder conmigo? Que se me va a cobrar todo lo pasado, porque no quise perdonar. ¿Y quiénes son los verdugos? Muchas cosas, las enfermedades, el estrés, la depresión, falta de sueño, mal genio constante, pero más en condenación. O sea, todo el sufrimiento que la persona va a recibir en condenación. Y dice que hasta que pague el último peso, o sea, nunca va a salir. Porque dice hasta que pague y allí no va a poder terminar de pagar, porque es una deuda impagable. O sea, nunca va a salir de esa cárcel. Job 18:11. Vemos que ahí en Job 18 hay una descripción del infierno, ¿no? Dice, de todas partes le asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Será gastada de hambre su fuerza y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad rodeará su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿Sí? Entonces nosotros vemos en este pasaje la necesidad de perdonar,
como preguntaba, creo que hermana Blanca, ¿qué pasa si yo no perdono? Pues nosotros vemos en este pasaje del Señor Jesús que si yo no perdono, pues Dios no me perdona y todo el pecado pasado que ya me había sido perdonado me vuelve encima para condenación. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? Yo creo que a mí ya se me perdió la cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces usted le ha pedido perdón a Dios? Lo Sí, ofendo. Muchas veces, muchísimas, ¿no? muchísimas. Así como hacía David. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos han pedido perdón? Tantas. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, pongámonos a acuerdo. Entonces, acá, este pasaje que comentábamos al comienzo, dice que perdonar implica olvidar y volver a creer. Pero este olvidar, quiero hacer énfasis en que hay muchas cosas que usted las va a recordar. ¿Sí? Una violación, por ejemplo. Eso siempre va a estar en la mente de la persona. ¿Sí? Y muchas cosas más. Pero lo importante es que usted no lo traiga a memoria. No lo reviva. Dice, y volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Están sepultados en lo profundo del mar. Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, perdonar no es opcional. Hay que hacerlo y ya. Es sencillamente obligatorio. Se debe perdonar si se ama a sí mismo. Si no se ama a sí mismo, pues los dos van a ir a condenación al infierno, tanto el ofendido como el ofensor. Entonces, yo debo perdonar es pensando en mi vida futura. Yo tengo que pensar en la eternidad. Y entonces, si yo quiero pasar la eternidad con Dios en el reino de los cielos, pues tengo que perdonar por grave, por dura que sea la ofensa. El perdonar es una decisión. Cuando se decide, Dios da las herramientas. Él se encarga de lo demás. Antes no puede hacer nada. Se le impide el poder de decisión. Entonces yo tengo que tener un cambio de mentalidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ir? Y el perdonar es una decisión. Yo decido si perdono, si voy a hacerlo o voy a condenación. Así es sencillo. Entonces, hay unos pasos para poder perdonar. ¿Cuál es el primer paso? La oración. Debe orar por la persona que le ofendió para que Dios la perdone y que Dios también ¿qué? La salve. Segundo, debe orar para que Dios me perdone a mí. Si la otra persona me ofendió es porque algo le debía haber hecho. ¿Cierto? Entonces, siempre que hay una ofensa o algo, pues siempre van a estar los dos involucrados. Entonces debe orar primero por la otra persona para salvación y luego por uno mismo. Tercero, debo orar para que el día en que hablemos podamos arreglar las diferencias. ¿Sí? Yo debo preparar el terreno, pedir oración
que me dé la oportunidad de hablar con la persona y que el día que yo hable con esa persona podamos arreglar las diferencias. Porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, y nosotros tuvimos un caso bastante cercano, que se trató de arreglar un problema y cada vez que se arreglara el problema, cada vez se agrandaba más el problema. Porque ninguno quería reconocer su falta, sino que siempre se le echa la culpa al otro. Pero es que usted dijo, pero es que usted hizo, pero si usted no hubiera obrado así. Entonces, muchas veces vamos a arreglar un problema y lo que hacemos es agrandar. Entonces, tenemos que llegar reconociendo cada uno Micrófono su prendido falta. y hay interferencia. Señor, Hay un micrófono prendido y hay interferencia. creo que hermana Dora, si puede cerrar su micrófono, que se oye una bulla de fondo. O la hermana Alba. Pastor, mi micrófono está cerrado. Ya cerrar la hermana Alba también, que se oía algo de fondo. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir perdón, debemos ir en una actitud de humildad, reconociendo la falta, sin echarle la culpa al otro. Porque cuando nosotros vamos defendiéndonos, por lo general, se va a agrandar más el problema. Siempre tenemos que pensar que Dios me ha perdonado a mí más de lo que me han hecho. Realmente las ofensas que me han hecho a mí, por grandes que sean, son muy mínimas con relación a lo que Dios me ha perdonado. Y es importante que tengamos en cuenta siempre Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Tenemos ¿qué? Que perdonar. Así de sencillo. Pastor, qué pena. Sí estaba prendido mi micrófono. Sí.